Cuentos de terror. Pues lástima, hoy no nos pudo acompañar María, pero nos encargó que contáramos la historia. Pues sí, y hoy, muy a pesar de que no esté María, yo tengo una historia que contar que llegó al canal. Y es una historia que sucede en la calle de Hidalgo. ¿Aquí en Toluca? Sí. Y es una historia que pues les pasó, digamos, a estas personas. Bueno, a esta persona que nos comparte la historia con sus amigos. Aquí en Toluca hace muchos años, en la calle de Hidalgo, había una cantina. Pero en esta cantina, pues dicen que era un lugar que iba pura gente, digamos, perdida, ¿no? Gente que ya no le interesaba tanto trabajar, pero le gustaba la bebida y otros vicios de la vida, ¿no? O sea, era gente muy viciosa que no le interesaba producir, no le interesaba pues trabajar, ¿no? No le interesaba cuidar a su familia o simplemente se perdía en el vicio y pues iba a esta cantina que estaba en Hidalgo, ¿no? Pero se dice que era una cantina que estaba tan bajo, que era tan viciada, que toda la gente que iba sin falta era gente viciosa, que hasta el mismo diablo se aparecía en la cantina. Dicen que muchas veces veían a un señor pues muy feo, ¿no? Como muy acabado de la cara, pero muy bien vestido siempre, ¿no? Con una mirada profunda, penetrante, que a muchos les daba terror, o sea, los espantaba directamente verlo, ¿no? Pero siempre muy bien vestido con un traje negro. Y los invitaba a pasar a la cantina. Pero normalmente era a la gente, pues sí, mala, que tenía o un problema muy grave que le consumía, o que era gente viciosa, ¿no? Delincuentes también, ¿no? Asaltantes y tal, los invitaba a pasar. Pero que normalmente a la gente que no estaba en esas situaciones no les dirigía la palabra así de plano, ni siquiera les hablaba. Entonces decían que era el diablo invitando a pasar a la cantina. Pero bueno, a esta persona, una noche, para esto ya habían cerrado la cantina, ¿no? Ya habían pasado años de que la habían cerrado. Ya no funcionaba. Exactamente. Y un día iba con sus amigos, venían de fiesta y querían pues seguir tomando algo. Y pasaron por Hidalgo y vieron una cantina abierta. Bueno, ¿dónde estaba la cantina? Vieron que estaba abierto. Y se les hizo raro porque pues no sabían que había una cantina ahí, o un bar, nada, ¿no? Pero estaba esta persona. Vieron a un señor vestido de traje negro con una mirada que les dio miedo, ¿no? Al principio. Y cuando sonrió todavía más, dice que se le hicieron los pelos de punta, ¿no? Que sintió demasiado miedo, pero pues no tenía el valor tampoco de echarse a correr porque estaba con sus amigos, ¿no? Y decía, ni modo de que me eche a correr porque me habló un viejito, Sí. ¿no? Y que les sonrió y les dijo que pasaran a tomar a esa cantina, que estaba abierto y que le gustaría a él que ellos pasaran a tomar algo. Y dice que sus amigos pues como que se miraron, ¿no? Así como de pasamos o no pasamos. Porque pues en su plan pues estaba el ir a tomar algo. Y dijeron, bueno, pues vamos. Pero para esto él dice que él no tenía nada de delincuente, no era tampoco un borracho, ¿no? Que todo el tiempo que necesitara ir, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos o eso, pues dice, no, yo no tengo tantos vicios, no tengo mi trabajo, mi familia, ¿no? Pero que uno de sus amigos, pues sí, no andaba en tan buenos pasos.
y que a lo mejor por eso fue que los invitó a la cantina. Y dice que al principio él no estaba seguro de pasar, ¿no? O sea, sí le dio miedo a esta persona, pero al final pues decidieron pasar porque pues no tenían motivo para decir que no. Y dice que cuando entraron, lo primero que sintieron fue un calor bastante intenso, ¿no? O sea, les dio calor solo de pasar. Y luego pues se fueron acercando a una barra que estaba al fondo, pero pues todo estaba como muy oscuro, en penumbras, que había unas cuantas mesas y algunas cuantas como personas, ¿no? Y se acercaron a la barra que estaba al fondo, y entre más se acercaban más calor sentían. Y luego él dice que se empezó a fijar y las personas que estaban ahí se veían muy raras, ¿no? O sea, como si no fueran personas, ¿no? Y luego dice que después se fijó en una de las mesas que le llamó la atención, porque la persona o lo que había en esa mesa se veía muy raro. O sea, en principio pues parecía una persona, pero entre más lo veía, menos personas se parecía, ¿no? O sea, empezó a verlo como deforme, ¿no? Y luego se fijó en otra mesa, y una de las dos personas que estaban en esa mesa parecía que no tuviera cabeza. Y entonces se espantó mucho, ¿no? O sea, como que... Y dijo, bueno, no puede ser que no tenga cabeza, ¿no? O sea, eso está muy raro, hay gente aquí. Y entonces ya pidieron y dijeron que para empezar iban a pedir tequila. Y le sirvieron, ¿no? Porque eran 4 amigos, él y otros 3. Entonces le sirvieron 4 tequilas para que se los fueran a tomar a una de las mesas. Y pero les empezó a llegar un olor como a azufre, ¿no? Como a huevo podrido, o sea, y eso sí ya no les gustó, pero nada, ¿no? O sea, les dio mucho miedo el olor, aparte del calor que sentían ahí adentro. Pero dijeron, bueno, nos tomamos el tequila y ya nos vamos. Pero entonces empezaron a escuchar como ruidos, pero ruidos raros, como gritos, como madera crujiendo, o sea, varios ruidos que pues no eran normales, ¿no? O sea, que a ellos los espantaron, mezclado el olor, el calor y luego ruidos. Fue como, pues qué raro, ¿no? O sea, está muy raro el lugar. Pero bueno, por empezar la noche, brindaron, se tomaron el tequila y entonces empezaron a escuchar como gritos. O sea, se tomaron el tequila de fondo y empezaron a escuchar como gritos de dolor, de desesperación, ¿no? Y les dio mucho miedo, dijeron, ¿de dónde vienen esos gritos? Y entonces dijeron, no, pues vamos, pagamos y mejor ya nos vamos porque esto está horrible. Y cuando fueron a la barra a pagar, no había nadie que les cobrara, no había nadie. Y entonces voltearon y empezaron a ver a las personas, pero ya no eran personas, eran como animales, o sea, como... Había personas que tenían solo la cara de persona, pero el cuerpo ya era como de cabra. Empezaron a ver que había cuerpos que no tenían, que ciertamente no tenía la cabeza. Empezaron a ver como demonios, ¿no? Como alas de murciélago, y estaban pero aterrados, ¿no? Y entonces agarraron, ubicaron medianamente de dónde habían entrado, dónde estaba la salida, y se echaron a correr. Pero estas cosas, estos seres, se les empezaron a acercar, ¿no? Como queriéndolos rodear para no dejarlos salir. Y entonces pues empezaron a correr y a golpear lo que pudieran, ¿no? Dice que él sintió como si lo hubieran agarrado del brazo, y pues dice que lanzó un golpe, o sea, trató de zafarse, lanzó un golpe y se echó a correr, ¿no? Que casi se cae en ese intento de salir corriendo, pero que logró no caerse, trastabilló y logró llegar a la puerta de salida junto con sus amigos, ¿no? Pero dice que uno de sus amigos le dijo, ayúdame, y que lo pescó.
y cuando lo pescó pues sintió miedo, pero se logró agarrar como al marco de la salida. Ajá. Pero estaba caliente, o sea, él sintió mucho calor cuando agarró, digamos, el marco de la puerta. Pero logró jalar a su amigo que lo había agarrado y salieron los cuatro, pero lo extraño es que salieron con marcas. O sea, él donde sintió que lo habían agarrado tenía como rojo, pero su amigo que no andaba en tan buenos pasos, él sí tenía sangre en la espalda y dice que en una de sus piernas, ¿no? Lograron salir, ya no vieron a esta persona que los había invitado a pasar y se fueron. O sea, después de esa experiencia dicen que se agarraron y se fueron corriendo hacia la casa de uno de sus amigos, que era la más cercana a, digamos, a este negocio, a esta cantina, y se fueron corriendo hacia esa casa, ¿no? Y ya ahí en la casa, pues ya más tranquilos dijeron, pero ¿fue verdad? No fue verdad. Porque nos echamos un tequila, nada más. O sea, realmente no tomaron gran cosa como para, digamos, para alucinar tanto, ¿no? Y de drogas, pues dice que nada, no habían probado nada de drogas. Entonces, pues sí les dio mucho miedo. Y sobre todo que sí tenían marcas, ¿no? O sea, no fue solo que vieran o escucharan, sino que en su cuerpo, digamos, había un registro de lo que habían vivido, ¿no? Pues sí, estuvo muy interesante tu historia y más o menos se conjuga con una que escuché yo de una cantina ahí mismo, puede ser la misma, pero existió en 1800 y tantos. Dicen que ahí se juntaba pues toda la delincuencia y la gente de la mala vida de la ciudad. Y un día hubo un pleito entre todos y murieron casi todos los que estaban dentro de la cantina. Por eso la cerraron. Y yo había oído que los días de muertos, en días de muertos hay veces que después de las 12 de la noche abre sus puertas otra vez esa cantina y el diablo está como anfitrión. Yo creo que es la misma cantina que a ti te contaron. Sí, yo creo que es la misma cantina y a lo mejor esas personas que murieron esa noche que tú dices, pues son los seres que vieron estos chicos cuando entraron, ¿no? Porque dicen que eran, pues al principio eran personas lo que vieron que Sí. estaban, ¿no? Pero ya después vieron que uno no tenía cabeza, ¿no? Y a lo mejor, pues fueron personas que murieron en esa cantina hace tantos años. Sí, pues sus almas quedaron perdidas ahí dentro de la cantina. Pues sí, estuvo muy interesante tu historia. Y pues vamos a ver qué nos tiene María ahora para la siguiente semana. Seguramente una muy buena historia también.